Profe, buenos días. Mi nombre es Daniel Escobar. Yo soy estudiante suyo de la CUN de Administración Pública los miércoles. Resulta que yo tenía una exposición que presentarle a usted el día de ayer, pero pues ayer y firmar las notas pertinentes para este periodo. Ayer era festivo y yo estoy debiéndole esa exposición porque la vez pasada fue parcial y yo realmente estaba pues como muy agripado. Mercedes me dio la oportunidad de representar esa exposición esa semana, pero no caímos en cuenta que era festivo. Yo tomé la decisión de hacer este video, puesto que a mí me preocupa, que yo sé que esta exposición era una de sus notas para, para este periodo. Entonces, bueno, voy a hacerlo brevemente en este video porque sé que su merced tiene más actividades que hacer para ver si de pronto es válido que su merced me valga este video como la exposición que yo le iba a presentar el día de ayer. Como tengo algunas materias que se cruzarían y no sé su horario de otras materias, tomé la decisión de hacer este video. Espero sea válido porque sé también que en las otras clases, si nos detenemos a esta exposición, pues afectaría el rol de las actividades que usted tiene y la temática que tiene para nuestra clase. Entonces, bien, pues en este material yo voy a hacer como una breve exposición de cuál es la estructura del Estado colombiano eh, actualmente, basándome en lo que averigüé, en lo que tenía preparado de exposición y en lo que usted nos ha explicado para las clases. Bien, entonces la estructura, nosotros tenemos tres ramas básicas en el Estado colombiano. Son ramas de poder público, que son las tres que ya le voy a explicar, organismos de control, los cuales ya veremos paso a seguir, ¿vale? Bueno, esas ramas son poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son las que hemos venido viendo en las clases posteriores con usted, perdón, anteriores con usted. Bueno, empecemos con la ejecutiva. La ejecutiva era una de las áreas de la lectura. Teníamos mis puntos eran 5, 6, 7, 8, en los cuales tenía que ver ejecutivo, teníamos que ver el judicial y los organismos de control. Listo, entonces arrancando por el ejecutivo está representado por el presidente en su máximo exponente. Sigue después del presidente los ministros, los directores del departamento administrativo y los superintendentes. Ya los superintendentes son los que garantizan el cumplimiento de los derechos, los deberes de todos los colombianos. Bien, eso es ante el poder público, ejecutivo y quienes lo conforman. La estructura del poder ejecutivo está formada de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo, su definición, se encarga de practicar las leyes y administrar el Estado. ¿Sí? Esta, a su vez, en los organigramas que usted nos pidió, nosotros los pusimos ahí, bueno, yo los puse ahí, donde está organizado por el presidente, que es como le decía su máxima exponente, es formado por presidente, vicepresidente. El jefe de Estado es la persona que organiza la nación. El presidente elige a los ministros, él directamente los puede elegir, no es por voto, como lo hace ahí sí nosotros como persona natural o jurídica en Colombia. ¿Sí? Nosotros podemos votar por medio del voto a nuestro presidente y vicepresidente. Está formado por presidente y vicepresidente del Poder Ejecutivo. ¿Listo? Después de este organigrama que nosotros pues ya le presentamos a su merced, viene el poder legislativo. ¿Sí? ¿Qué es el poder legislativo? El poder legislativo lo representan el Congreso de la República, lo que es Senado y Cámara de Representantes. Nosotros vimos esto en la estructura que nos piden en el examen, el cual me quedó un poquito mal, pero bueno, cada vez me queda mucho más claro.
¿Quién lo representa? Cámara, Senado, representantes. Las funciones son promulgar y modificar las leyes. Ellos cuando hacen estas reuniones en Cámara y Senado, una de sus funciones es promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, si es necesario y si se aplica eso. La otra es ejercer el control sobre las acciones del gobierno y elegir altos funcionarios. Ellos mismos son los que se encargan de elegir a sus funcionarios para poder promover estas leyes ante el Estado. Bueno, el poder legislativo, pues bueno, eso ya fue lo que explicó Julie en la exposición anterior, no me corresponde a mí, pero pues ahí lo nombramos. Retomando lo del poder judicial, el poder judicial administra la justicia, vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. ¿Por quién está conformado el poder judicial? Fiscalía General de la Nación en su máxima representación, Corte Constitucional y Corte Suprema de la Justicia. Esto era lo que su merced nos explicaba en la última clase que tuvimos, donde iba encaminado a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y la corte, y el Consejo Superior de la Judicatura, si mal no recuerdo. Bueno, ahora después de tener ya claras las ramas, empezamos a ver los organismos de control, ¿sí? Los organismos de control del Estado colombiano. Vigilan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos en organismos con quiénes son. Entonces, ¿cuáles son los organismos de control? ¿Quiénes regulan a todas estas entidades? ¿Quiénes son? Entonces, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Entre esas tres son las que pues más averigüé y replicaba en la misma lectura que su merced nos dejó.